está lloviendo durísimo en estos momentos y esto me ha ocasionado también problemas con la navegación. Quiero iniciar en principio con este encuentro. Ya inicialmente les estaba indicando que nosotros en cada etapa hemos venido desarrollando un encuentro CIPAS con el objetivo de poder profundizar en algunos contenidos, teniendo en cuenta las atenciones que se reciben a lo largo digamos que de cada desarrollo de la etapa, desde el chat de Teams y desde nuestro canal que tenemos de atención. He canalizado ya las dudas más frecuentes. Asimismo, pues aprovecho nuevamente para indicarles a todos que estamos finalizando la fase del momento intermedio con esta. Tenemos un micrófono activo, por favor, silenciémoslo. Estamos finalizando entonces este momento intermedio con la etapa número 3. Y es importante que si esta grabación pues es vista por algún otro estudiante de nuestro curso, pues tenga en cuenta que debe aprovechar la fase de recuperación que estamos implementando para ponerse al día en las actividades si es el caso. También quiero extender la invitación a los estudiantes que han reprobado sus actividades. Digamos que en esta etapa 3 es donde más dificultades hay en cuanto a contenido. He visto que el promedio de los cuestionarios ha bajado, sí, ha bajado ese puntaje. Puede ser también porque el contenido temático es un poco más complejo para todos. Entonces, aprovechando pues esas intervenciones que ya hemos realizado anteriormente, pues vamos a trabajar en los aspectos relevantes de las temáticas correspondientes a la etapa 3. Entonces, este encuentro va más orientado a contenido teórico, a que podamos revisar los conceptos como tal, para que ustedes puedan ya desde la práctica llevarlos al desarrollo de los cuestionarios que corresponden a la etapa número 3. Anteriormente, nuestros encuentros son enfocados como a la aplicabilidad, ¿cierto? A que la temática la llevemos a unas situaciones de aprendizaje, a que respondamos, pero este va a ser un encuentro más teórico porque he visto muchas dificultades en cuanto a la apreciación, en cuanto a la comprensión de esos contenidos de la etapa número 3 y es importante que podamos ver en detalle para poder comprender a fondo esta temática. Entonces, este encuentro se va a basar en primer lugar en las variables aleatorias. Para la segunda jornada que se va a llevar a cabo el 25 de noviembre, esa jornada vamos a ver las diferentes distribuciones de probabilidad. Entonces, como es una temática tan extensa, hoy vamos a abordar únicamente variables aleatorias. Nuevamente le extiendo la invitación a todos los participantes de esta sesión. En estos momentos tenemos 15 asistentes. Recuerden que ustedes deben registrar su asistencia, deben inscribirse en el CIPAS y deben registrar su asistencia directamente desde el aplicativo de ofertas de CIPAS para que quede toda la trazabilidad por medio del campus virtual. Entonces, pues, no siendo más, recordamos que el objetivo de este encuentro es brindarle a los estudiantes un espacio de fortalecimiento en contenidos de variables aleatorias y distribuciones como elementos fundamentales en la probabilidad y que, por supuesto, son importantes para el logro de los resultados de aprendizaje de la etapa 3 en la que nos encontramos. Bueno, vamos a iniciar. En primer lugar, la etapa número 3 hace un análisis profundo con relación a esas variables aleatorias. Para poder nosotros llevar esto a la práctica, es importante que primero sepamos qué es eso de variable aleatoria en términos de probabilidad, ¿sí? Entonces vamos a iniciar en primer lugar por entender qué es una variable. A ver, por favor me escriben en el chat qué entienden ustedes por variable. Recordemos que el curso de probabilidad tiene como prerequisito el curso de inferencia estadística, estadística descriptiva y estadística. Es decir, que hay estudiantes, ustedes, que ya debieron haber visto esos cursos para poder avanzar, ¿sí? Entonces ya deben tener unos conocimientos previos relacionados para poder ver este curso de probabilidad. Entonces vamos a ver en el chat
quienes nos han escrito con relación a el concepto de variable. Por acá nos dicen algo que puede cambiar, es una entidad que puede tener cualquier valor, es un valor que puede sufrir cambios, es una función que asigna un valor numérico. Correcto. Vamos a ver, Lady, que nos escribe. Bueno, Arnold nos dice que es una valor varía con el tiempo, variable o variable aleatoria. En primer lugar, debemos considerar que es una variable. Si es lo primero que tenemos que saber. Una variable es un elemento que toma un valor cualquiera, que es un término independiente, ¿cierto? Y generalmente lo relacionamos con el tema de las funciones. Cuando hablamos de variable, estamos hablando también de funciones porque a una función le asignamos un valor cualquiera. Entonces, en ese orden de ideas, todas las apreciaciones que están indicando son correctas. Es una entidad que tiene cualquier valor, es algo que puede cambiar, es un valor que puede sufrir cambios, es una función que asigna un valor numérico. Todos esos conceptos que ustedes, nociones que tienen en sus saberes previos, son correctos con relación a la definición de una variable. Juan Camilo nos dice, variable, nombre simbólico para almacenar un dato. Eh, ese término tenemos que aterrizarlo un poco más a la parte de estadística, ¿sí? Pero también es acertado ese término variable. Puede ser un número, un elemento, un objeto desconocido que puede tomar diferentes valores. Sí, está bien relacionado, Rodrigo, y tiene que ver mucho con la función. Eso generalmente está llevándonos al concepto de función. Y Lady nos dice que es una asignación de un número o un suceso. Es una asignación de un número a un suceso, aterrizado ya un poco más al concepto de variable aleatoria. Muy bien a todos por su participación. Eh, Teniendo en cuenta esos conceptos previos que ustedes tienen con relación a variable, vamos a enfocarlo ahora con la definición de variable aleatoria. Sabemos que los experimentos aleatorios, digamos que no siempre son resultados numéricos, no son intrínsecamente numéricos. Sin embargo, el resultado que obtenemos numérico resulta aplicar un instrumento de medida. Si para obtener un valor numérico como resultado se requiere propiamente de que hablemos de una función, que hablemos de la medida para poderlo parametrizar, tenemos que llevarlo al término de una función. Ahora bien, tenemos que recordar que una función no simplemente es cuando hablamos de términos matemáticos, sino que quiero que empleemos el término de función desde su concepto de función. Función significa que a cada suceso, a cada elemento, a cada elemento de un conjunto le corresponde un elemento de otro conjunto. Ese es el concepto principal de lo que es una función. Llevando ese concepto de función ahora a lo que es la aleatoriedad, o en este caso en términos de probabilidad, es importante considerar entonces que la función está relacionada a un suceso y que a cada suceso entonces le corresponde un elemento, un elemento de ese espacio muestral. Entonces, dicho en palabras más técnicas, aquí voy a sacar el puntero. También. Bueno, entonces aquí nos dice, una variable aleatoria es una función que a cada suceso elemental de un espacio muestral le asigna un número. Esto relacionado al concepto de función. Formalmente, dando un experimento aleatorio cuyo espacio muestral asociado es E, aquí estamos considerando que ese espacio muestral lo vamos a llamar como E. E significa espacio muestral. Y si denotamos por W a los sucesos elementales, recordemos que los sucesos que son los elementos que hacen parte de ese espacio muestral. Para este
para este concepto es importante también que recordemos que ustedes deben tener conceptos previos con relación a la teoría de conjuntos. Aquí es indispensable que podamos conocer teorías de conjuntos. Si de pronto alguno de ustedes tienen dificultades en la comprensión de estos términos, deben devolverse, deben retomarse a otras fuentes documentales que les permitan comprender el concepto de función y el concepto de teoría de conjuntos, que claramente pues no podemos abarcarlos en este encuentro porque ya deberían ser conceptos fundamentales para que ustedes puedan aprobar o ver este curso de probabilidad. Entonces, si consideramos a W como los sucesos que hacen parte del espacio muestral, entonces la variable aleatoria está definida sobre ese espacio muestral en una función. Entonces miremos esta representación de lo que es una función. X va a considerarse la función, ¿cierto? X es la variable que vamos a considerar como la función. ¿Y qué nos está diciendo? Nos está diciendo que el espacio muestral corresponde a todos los conjuntos reales. Es decir, los elementos que hacen parte del espacio muestral van a estar asociados directamente a un conjunto de números reales. Conjuntos reales porque ese es el símbolo de la teoría de los números reales. Considerando entonces esta función, vamos a ir un poco más allá, un poco más adentro de la función y vamos a encontrarnos con que el símbolo W que aquí está considerando como un símbolo, ese es, este no es, ¿cuál es? Alfa. Quiere decir entonces que los sucesos elementales pertenecen. Quiere decir entonces que los sucesos pertenecen a ese espacio muestral. Quiere decir, esto que estamos hablando de sucesos o elementos pertenecen al espacio muestral. Y entonces, si llevamos esto a una función en términos de la variable x, nos está indicando que esa función, esa variable que se considera cada uno de los sucesos, va a ser igual a un elemento que pertenece también a los números reales. Entonces, el espacio muestral contiene unos sucesos que su resultado va a obtener también un resultado del conjunto de los números reales. Esto es lo que básicamente nos está diciendo esta fórmula de la función. ¿Y esto qué debe cumplir? Por supuesto que como todo tiene unas condiciones. Las funciones tienen unas condiciones y es importante que podamos comprender cada una de ellas. ¿Qué nos indica esta función? Que para todo valor de x, que x pertenece al conjunto de los reales, entonces para cada valor de x, entonces significa que los elementos del suceso en cuestión van a ser menores o iguales que x. Eso es una condición que nos están dando, tal que esa variable corresponde a valores menores o iguales que x. Esto es lo que es un suceso. Ahora, vamos a llevar esto a algo más práctico, a algo más sencillo para poderlo comprender, porque si bien es cierto, bueno, aquí la idea no es que ustedes tengan fórmulas y bueno, esas fórmulas, digerir las fórmulas, no, porque también lo que tenemos que comprender es el concepto como tal, y a partir del concepto es que llevamos a la aplicabilidad. Entonces vamos a ver esos ejemplos muy sencillos. Llevando el término de variable aleatoria a una función, vamos a ver esos ejemplos. El primero, esta es la condición. Se elige al azar una montaña de un mapa y se mide su altura. ¿Cuál es entonces la variable? En este caso, veníamos hablando de que es la montaña y en términos numéricos, porque el resultado de la función nos va a permitir encontrar un valor numérico. Entonces, en este caso, el valor de la montaña sería de 3.714 metros. Vemos ahora esta otra condición. Se elige al azar un pez entre todos los que se captura y se mide su longitud. Entonces, ese suceso, que es un pez y tiene una longitud o un valor numérico en este caso que cumple con la condición
de 2.24 metros. Asimismo, bueno, se dan estos dos ejemplos, voy a ir con el último. Se lanzan dos dados y se mide cuánto vale la suma de sus dos caras superiores. Entonces miramos que tenemos la condición, tenemos el suceso y dando cumplimiento a esa condición, vamos a sumar sus caras superiores y nos encontramos con 6 y 4, 10. Sí. Entonces, lo que se pretende con estas variables aleatorias es que siempre tengamos un valor numérico que se obtenga de ese espacio muestral. Y para poder obtener un valor numérico en la variable aleatoria hay que considerarla como una función. Eso es lo que básicamente nos está indicando en la definición de una variable aleatoria. Ahora, más adelante vamos a abordar lo que son variables aleatorias discretas y lo que son variables aleatorias continuas. Pero en principio vamos a hacer más ejemplos para que podamos comprender realmente lo que es una variable aleatoria. Vamos acá. Bueno, si estamos diciendo, considerando que X, que es la variable, si esta variable es aleatoria, entonces el valor de que se obtenga esa función también va a ser un valor aleatorio. Y no es posible conocerlo hasta que no se lleve efectivamente a cabo el experimento. Por tanto, cada valor de X tendrá asignada una determinada probabilidad. Entonces, ya definíamos lo que es una variable, que para poder encontrar valores numéricos debemos aplicarla por una función. Ahora nos están relacionando esto a la probabilidad. Yo quiero determinar la probabilidad de una variable, ¿sí? Y como sabemos, la probabilidad está relacionada con los sucesos al azar. Por tanto, entonces el resultado que se obtenga también estará determinado por algo aleatorio que únicamente se va a saber su resultado cuando el experimento, cuando el ejercicio esté desarrollándose. Entonces, miremos acá este ejemplo. Ya no vamos a detenernos en esta fórmula, que básicamente la fórmula nos está explicando es lo que está en el enunciado, sino que quiero que lo miremos a partir de este ejemplo. Vamos a determinar la probabilidad de tirar un dado, ¿sí? Esa va a ser la probabilidad de tirar un dado. Para poder determinar la probabilidad, debemos conocer el espacio muestral. Es la primera condición que tenemos que saber, espacio muestral. Y cuando determinemos el espacio muestral, vamos a determinar cuáles son los sucesos o los elementos que pertenecen al espacio muestral. Cuando hagamos este proceso, estamos haciendo lo que nos está indicando este conjunto. ¿Sí? Estamos haciendo eso que nos está indicando el conjunto. Entonces, determinamos el espacio muestral. ¿Cuál es el espacio muestral de la situación de tirar un dado? Pues todos los elementos que se pueden obtener al tirar el dado. Y en esencia serían las caras del dado. En su posición 1, en su posición 2, posición 3, 4, 5 y 6. ¿Cierto? Eso conforma el espacio muestral, los elementos que hacen parte de ese conjunto del espacio muestral. Ahora bien, cuando ya reconocemos ese espacio muestral, ahora vamos a hablar de las variables. ¿Quiénes serían las variables de este espacio muestral? ¿Cuáles serían esas variables? Sería X con cara 1, sería X es igual a 1, X es igual a 4, X es igual a 2, X es igual a 5, X es igual a 3, X es igual a 6. Quiere decir que la variable está cambiando, es aleatoria, porque depende es de la posición que tenga la cara en ese espacio muestral. Ya hemos identificado las condiciones, identificamos el espacio muestral, identificamos sucesos y ya identificamos las variables aleatorias, ¿sí? 3 pasos hemos hecho con un ejercicio tan sencillo como este. Ahora vamos a determinar las probabilidades, que es lo que nos está indicando en este caso. ¿Cuáles son las probabilidades que tenemos? Y entonces, si bien es cierto, aquí todos por su esencia de las caras de este dado,
pues en esencia todos tienen la misma probabilidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque únicamente hay la posibilidad una de 6 veces de obtener la cara con el número 1, una de 6 veces de obtener la cara número 2, una de 6 veces de obtener la cara número 3, una de 6 veces de obtener la cara número 4, una de 6 veces de obtener la cara número 5 y una de 6 veces de obtener la variable 6 o cara 6. En ese orden de ideas, en este caso, estamos indicando que todo está bajo la misma probabilidad, que el experimento de tirar un dado, la probabilidad de sacar cualquier cara es la misma, ¿sí? En este ejemplo número 1. Ahora, si yo combino la probabilidad, si yo ya no hablo de una sola cara, sino que hablo de tirar 2 dados, ¿sí? Hacer el proceso con 2 dados, pues ya me voy a encontrar con una situación diferente. Miremos acá, la probabilidad de tirar un solo dado y de que saca cualquier cara es la misma, ¿sí? Es la misma, ya lo comprobamos. Pero aquí ya nos vamos a encontrar con una situación diferente. ¿Por qué? Porque ya vamos a tener combinaciones. Y el espacio muestral, ya no estaríamos hablando de 6 variables, sino que estamos hablando solamente de 36, perdón, estamos hablando de 36 elementos, posibles resultados, porque vienen de la combinación de tirar 2 dados. Entonces, miremos este espacio muestral, que es lo primero que tenemos que definir. Espacio muestral. Tengo en principio la combinación de las caras 1 combinándola con su par cara 1 con 1, cara 1 con 2, cara 1 con 3, cara 1 con 4, cara 1 con 5, cara 1 con 6. En ese mismo orden de ideas se hacen las demás combinaciones. Cara 2 con 1, cara 2 con 2, ¿sí? Cara 3 con 1, cara 3 con 2, con 3 y así vamos avanzando hasta que tengamos todas las caras combinadas. Este primer momento, esto es el espacio muestral. ¿Cuántos elementos se obtuvieron? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 por 3, 36. Entonces el espacio muestral que se tiene en este ejemplo de tirar 2 dados son 36 elementos. Ahora, vamos a medir la variable X. La variable X debe estar con una condición, o sea, nos deben decir cuál es la condición. En este caso, la variable X es la suma de los 2 dados. X es la suma de los 2 dados. La variable es la suma de los 2 dados. Para poder hacer esa variable X, pues tengo que sumar esos 2 dados. Y tengo que en el primer suceso, 1 más 1 me va a dar 2. Segundo suceso, 1 más 2 me va a dar 3. Y así sucesivamente voy a hacer el procedimiento. ¿Qué obtengo entonces de este proceso teniendo en cuenta la variable suma de 2 dados? Pues me voy a encontrar que voy a estar dentro de un rango numérico que inicia en 2 y que finaliza con su valor más alto, en este caso, que es 12. ¿Sí? Estoy dentro de ese rango, de 2 a 12. Y de 2 a 12, si hablamos en términos numéricos, ¿cuántas posiciones estamos o qué números estamos utilizando del 2 al 12? Estamos hablando de ¿cuántos valores? Por favor, lo escribimos en el chat. ¿Cuántos valores estamos entonces considerando cuando tenemos un rango de 2 a 12? Voy a cerrar siempre para ver el chat. Lady nos dice 11. Oscar nos dice 12. Carlos nos dice 11. 11. Ok, muy bien, correcto. Correcto. Es 11. Sí, porque estamos hablando de
los valores numéricos que están de 2 a 12. De 2, que es el mínimo número, y 12, que es el número mayor. Entonces, contando 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, eso nos va a dar 11. ¿Qué quiere decir eso? Que la variable X suma de los dos dados es una variable aleatoria que solo puede tomar 11 valores que van desde el 2 hasta el 12. Bien, ahora yo ya tengo el espacio muestral, yo ya tengo la variable, conozco la variable, que significa la suma de los dos dados, y ahora lo que voy a determinar es la probabilidad de un valor concreto, en este caso, un valor concreto de ese conjunto de palabras que se suman, un valor concreto de esa variable. Y para poder determinar la probabilidad, que tengo que hacer el análisis, por supuesto, para determinar si es lo mismo como tirar un dado o no, entonces hay una fórmula que nos está aquí indicando. Lo primero que hay que considerar es que aquí estamos hablando de que la probabilidad de X, de la variable, que tome un valor concreto, que nos diga exactamente cuál es el valor concreto, entre 2 y 12, que son las posiciones que tenemos en los sucesos. Entonces, para determinar la probabilidad nos están indicando aquí, a simple vista, que tenemos que considerar entonces las parejas ordenadas, las parejas, y digo ordenadas, ¿por qué? Porque hay un orden, ¿no? La primera, que es A, y la segunda, que vendría siendo B. Tomar esas parejas ordenadas y luego lo que voy a hacer es sumarlas, ¿sí? ¿Cuántas hay iguales? ¿Cuántos hay iguales de 2? Valores que me dan 2, no lo hay. ¿Cuántos hay valores que me den 3? Aquí tengo una que me dio 3. Esta otra posición de la pareja ordenada me dio 3. En ese caso tengo 2. De 4, acá tengo una pareja ordenada que me dio 4 y aquí tengo otra pareja ordenada que me dio 4 y aquí tengo otra pareja ordenada que me dio 4. Entonces, ¿cuántas posibilidades hay de sacar 4? Entonces, aquí yo veo que tengo que considerarla. Hay 3 porque tengo que ver que hay 3 parejas ordenadas que me están dando 4. Entonces, en ese orden de ideas, llevándolo entonces al suceso, debo sumar en concreto los valores de las ordenadas A y B. Entonces, eso, para poder determinar la probabilidad, nos lleva a esta fórmula, que básicamente es determinar la probabilidad dependiendo de cuántos sucesos se repiten con el mismo valor concreto, que es como lo estamos llamando. Entonces, miramos acá. Cuando la probabilidad de X, cuando la X, la variable sea 2, cuando la variable sea 2, entonces miremos, cuando la variable sea 2, solamente tengo un suceso. Tengo un suceso del espacio muestral. Entonces, ese suceso está dando de 1 en 36. ¿Por qué en 36? Recordemos que todo el espacio muestral son 36 sucesos. Entonces, al yo determinar 1 sobre 36, obtengo una probabilidad
¿Qué pasó? Se fue el audio. Se desconectó al parecer. Hola, ¿me escuchan? Hola, ¿me escuchan? Hola, Sí, sí tutora. se escucha. Sí, qué Escuchamos. pena con Tutora. ustedes que sí, por las condiciones climáticas se fue el internet, entonces me tocó conectarme con los datos del celular. Perdón, ¿me pueden por favor indicar dónde quedamos? En el ejemplo de una En el probabilidad ejemplo de la de probabilidad, cuando es de 2, evento cuando es aleatorio. 3. Ah, Ah, bueno, listo, entonces me voy a devolver. Les digo que se había ido el internet y no me había dado cuenta que se había ido y estaba hablando suelo. Bueno, aquí. ¿Íbamos aquí? No estamos viendo la pantalla, profe. Aquí. ¿Íbamos aquí? Sí, Sí, estábamos aquí en señora. esta. Listo. Bueno, entonces nuevamente me devuelvo. Bueno, eh, para poder determinar entonces la probabilidad, en este caso, siempre tenemos que considerar, uno, la variable, ¿cierto? Tenemos claro que la variable en este ejemplo corresponde a la suma de dos dados, que es la condición que nos dan. Básicamente es la condición que nos dan. Suma de los dos dados. Suma de lanzar dos dados. Entonces, conociendo y teniendo como referencia que el espacio muestral son 36 elementos en este caso o 36 sucesos, entonces debemos en principio sumar cada una, debemos en principio sumar cada una de esas alternativas que tenemos, que esas alternativas se convierten en esencia un
una pareja ordenada. Esto está haciendo aquí una pareja ordenada. Una pareja ordenada que esto va a ser A y B. Listo, A y B. Sumamos entonces esas parejas ordenadas y vamos a obtener unos valores, unos elementos que yo los habíamos mencionado que iban de 2 hasta 12. Y estos valores debemos determinar uno, el valor de K, que va a ser un valor concreto. Valor concreto significa que vamos a determinar cuántos valores idénticos vamos a obtener de sumar los dos dados. Por ejemplo, entonces, yo tengo que en mi valor concreto en este caso, tengo un resultado de la suma que me dio 2. Me dio 2, sumar A y B. Yo quiero escribir aquí, en esta parte de acá. A más B me va a dar a mí un valor concreto, un valor de K. K va a ser ese resultado que obtengo, ¿sí? A este valor que yo tengo, si identifico más valores iguales, es a lo que yo le voy a determinar la probabilidad. Entonces miramos acá, que en este caso yo tengo este solito que me quedó 2, no tengo más valores que me hayan dado 2. Entonces, para yo poder determinar la probabilidad de este valor 2, de esta variable 2, entonces simplemente digo que es 1 en 36. Es un suceso en 36 del espacio muestral y obtengo entonces una probabilidad del 0.27. Ahora, considerando a la variable que me dé un valor concreto de 3, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto tengo de 3? Entonces, ahora ahí sí, vengo acá y miro que tengo este y tengo este. Estoy hablando de dos sucesos, dos elementos del espacio muestral que tienen ese valor mismo. En ese orden de ideas, entonces estamos hablando que la probabilidad de esta variable se calcula siendo 2 en 36 y eso nos da 0.055. Vámonos un poco más adelante. Vámonos ahora entonces que hablemos de que la variable es 7. Cuando X es 7 en esa variable, entonces ¿cuántos tengo? Tengo 1, tengo 2, por acá tengo 3, por acá tengo 4, por acá tengo 5, por acá tengo 6. 6. Tengo 6 elementos del espacio muestral donde la variable es 7, un valor en concreto, 7. Entonces, aquí obtengo que para determinar la probabilidad de 6 valores entre 36 sucesos, eso me va a dar una probabilidad del 0.166. De hecho, es el suceso, es la variable que tiene más probabilidad de que se obtenga. Que sería la conclusión, ¿no? La variable que tendría más probabilidad de que se obtenga. Vemos para ver si tenemos el suceso 12. Mira que ocurre lo mismo. Cuando la variable es 12, nos ocurre lo mismo que cuando la variable es 2. Únicamente la tenemos una vez en el espacio muestral, entonces la probabilidad vendría siendo 1 sobre 36, 0.027. De esta manera, estamos determinando la probabilidad de la variable, que la variable en cuestión en este caso es la suma de los dos dados, en donde se obtiene un espacio muestral de 36 resultados. Y donde podemos concluir entonces que la probabilidad mayor de que podamos sacar un valor de 7 al lanzar esos dos dados es de 0.66, sería obteniendo un resultado de 7. Esas son las conclusiones que tenemos que hacer cuando estamos analizando una situación, porque tenemos que ir más allá de simplemente realizar una operación matemática, tenemos que encontrar el lenguaje formal que nos va a permitir analizar y aplicar la situación de aprendizaje. ¿Preguntas? ¿Tenemos hasta aquí preguntas? ¿Sí me están escuchando bien?
Sí, tutora, la escuchamos bien. Listo, perfecto. Bueno, avancemos. Esto en esencia es simplemente para que comprendamos la definición de lo que son variables aleatorias. Entonces, en conclusión, a manera de conclusión, la variable aleatoria es aquella condición que puede variar de acuerdo a la situación, ¿sí? Y que esas variables, entonces, cuando se toman de manera aleatoria, pueden considerarse que uno, pueden tener la misma probabilidad o dos, pueden tener probabilidades diferentes dependiendo de la condición de esa variable. Sí, es, digamos, que lo que podemos concluir de esta definición. Pasa esto. Listo, aquí. Bueno, vamos ahora entonces a ver lo que son las variables discretas. Estas son las discretas. Bueno, variables discretas. Aquí es importante también que ya conociendo el valor de una variable aleatoria, vamos a ver qué significa variable discreta y qué significa variables continuas, porque eso es lo que nos va a permitir entonces avanzar a al siguiente encuentro que vamos a tener, que tiene que ver con distribuciones de probabilidad. Una variable discreta es aquella que nos está dando un número finito o un número contable o una cantidad numerable de valores. Es decir, se puede determinar con exactitud ese espacio muestral que tenemos. Por ejemplo, X es una variable, ¿cierto? Y esa variable nos está indicando la condición que corresponde al resultado de lanzar un dado. Entonces, nuevamente, la variable es un término, es un resultado finito. ¿Por qué? Porque sabemos que solamente son 6 elementos. Consideramos exactamente el valor, lo podemos contar a simple vista y es fácil de determinar su espacio muestral. Por ejemplo, en este caso, la variable Y nos indica que es el resultado de aplicar tratamiento a un enfermo y observar si se cura o si no se cura. Entonces, si yo le doy valores a esos dos resultados, dos posibles resultados que tengo, simplemente puedo decir que si se cura es 1 y si no se cura es 0. Sí, el valor que usted decía darle. Esa es una variable discreta, finita, porque solo tengo dos elementos en el espacio muestral que fácilmente yo puedo identificar. Y por último, tenemos el número de tornillos defectuosos fabricados por una máquina. Número de tornillos defectuosos fabricados por una máquina. En este caso, aunque los elementos o el objeto que estamos considerando es un objeto pequeño y que pueden ser muchos, simplemente se puede obtener un resultado o un espacio muestral si realizamos el ejercicio de conteo, ¿no? Conteo, aunque sean 1.000.000, los defectuosos, consiste en un número finito porque se puede indicar con exactitud cuál sería esa cantidad. Bien. De esa manera, entonces, una variable aleatoria discreta, pues por supuesto que a esas variables también tenemos que determinar una probabilidad, porque en este caso estamos determinando la probabilidad de esas variables. Entonces, dada una variable aleatoria discreta, se define su función de probabilidad como la función que a cada valor de X le asigna su probabilidad de ocurrencia. Nuevamente, nos estamos relacionando con el término de función, ¿cierto? Pero simplemente lo que nos está diciendo es que a cada variable pues se le va a asignar una probabilidad de ocurrencia. Y existe una condición, ¿no? Que si estamos hablando de que M, si llamamos a M al conjunto de todos los valores que puede tomar X,
es evidente que esta función cumple las siguientes propiedades. Simplemente lo que nos indica esta condicional, porque eso es un condicional universal. Un condicional universal significa que X puede tomar cualquier valor en cualquier condición. Eso es lo que simplemente nos está indicando. Puede tomar cualquier valor sin importar la condición que tenga. Eso es lo que nos está diciendo. Y para esto, pues obviamente se plantea la fórmula de sumatoria. Recuerden que cuando estamos hablando de sumatoria, nos indica que hay un valor inferior y un valor inferior y superior para poder hacer esa función. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Bueno, miremos estos ejemplos. Nuevamente, vamos a ver cómo se piensa la situación de tirar un dado con una variable discreta, ¿sí? ¿Cómo lo analizamos? Entonces, sencillo. Para poder determinar ese valor, pues recordemos que estamos hablando de la sumatoria de la función, un valor superior, un valor inferior, y que toda condición de X, pues le conocemos que el número finito de tirar un dado es de 1 a 6, de 1 a 6, ¿sí? Y que la probabilidad de tener esta condición, sabemos que es de 1 a 6. Y en otro caso, si existiera, pues vendría siendo 0 porque es la única probabilidad que existe, que es la única. No hay dos opciones, sino una única probabilidad. Vamos a representar esto en términos de función. Recordemos que para poder representar las funciones se hacen de manera simbólica, lo hacemos de manera en tabla de valores y lo hacemos de manera gráfica, ¿cierto? Está la parte verbal, simbólica, gráfica y tabla de valores. En este ejemplo estamos viendo todas sus demostraciones de graficar una función. Tenemos la parte verbal, que simplemente es indicar la expresión. Tenemos la parte simbólica, tenemos la tabla de valores y tenemos la representación gráfica de la tabla de valores. Entonces vemos acá que la variable X puede ser cualquier cara de 1 a 6 en la situación de tirar un dado, ¿cierto? Y que la función que se obtiene o el resultado que se obtiene del proceso sería la probabilidad y eso nos daría 1 de 6 en términos de fracción, 1 de 6. Al representar, pues me voy a dar cuenta que la probabilidad de que se obtenga una de estos sucesos, pues viene siendo la misma. Vamos a ver el ejemplo 2. Cambiemos la situación. Nos dice, si en cierta población de insectos el 30% son machos y el 70% hembras, y si se elige al azar un insecto, entonces, ¿cuál sería la probabilidad? Aquí hay dos consideraciones. Uno, macho o hembra, ¿cierto? Entonces, la variable puede ser o 0 o 1, porque solo tengo dos condiciones. O puede ser 0 o puede ser 1, que si 0 si es hembra o si es macho, serían las dos condiciones. Ahora, ¿cómo llevo yo estas variables? Esta variable, ¿cómo la llevo yo a la función? Considerando entonces que solamente estoy hablando de dos sucesos que puedan ocurrir, si es hembra o macho. Entonces, vengo y lo relaciono acá. Cuando X es 0, cuando X es hembra, entonces, ¿qué obtengo? Obtengo un porcentaje del 0.7 en términos de decimales, 0.7. Y si estoy hablando de que el insecto es macho, es decir, X es igual a 1, entonces sería 0.3 en ese caso. Y en otro caso cualquiera, vendría siendo 0. ¿Por qué? Porque no existe otra situación de la variable X. En este caso, entonces pondríamos 0. Yo quiero que ustedes recuerden que esta expresión, porque tal vez pueda generar aquí dudas, recuerden que esta expresión corresponde a la sumatoria, ¿no? Cuando hablamos de sumatoria, la representación simbólica de sumatoria nos indica que hay unos límites tanto inicial como final,
¿sí? Que se ubican de esta manera, tanto inicial como final. Entonces, los iniciales serían los valores de X y en este caso el valor inferior o final vendría siendo en esencia los otros casos que podrían existir y tomarían el valor de 0. Esto es lo que significa, y pues aquí ya hay un poquito de lenguaje matemático que es importante que ustedes como estudiantes pues profundicen en su proceso de aprendizaje, ¿no? Tendrían que profundizar un poquito más en caso de que no existan comprensiones en esta fórmula. Considerando esto, entonces, yo ya vengo y elaboro la tabla de verdad. Esa tabla de verdad únicamente se elabora con los valores de X, que serían las dos condiciones. Valores de X cuando X es 0 y cuando X es 1. 0 si es hembra, 0 si es macho. Y cuando se obtiene la función, que ya sería el resultado de esa probabilidad del 70 y del 30%, 0.7 y 0.3. Esto lo llevo a la gráfica y obtengo una representación gráfica de esta manera. Miren que es muy sencillo. Las variables aleatorias discretas son muy sencillas porque estamos hablando de que son valores finitos, valores exactos, ¿sí? Ahora vamos a ver las variables continuas y son un poco más complejas porque en ellas estamos hablando de valores que no se pueden contar fácilmente, sino que son valores continuos, sucesos que no son finitos, sino que son continuos. Entonces ya ahí no podemos aplicar estas mismas formas para determinar las probabilidades. Miremos entonces. Bueno, ya tenemos acá una variable continua, variables continuas. En este caso, debemos recordar que las variables continuas ya estamos hablando de unos sucesos que se puedan encontrar en rangos numerosos, rangos grandes. Em, por ejemplo, hablamos de la longitud en centímetros de un pez elegido al azar entre los de una captura. Entonces quiere decir que esa variable se encuentra entre un rango de 5 a 300 centímetros. Estamos hablando en términos de centímetros porque la condición de la variable nos la están dando en 300 en centímetros. Vemos esta otra función o esta otra variable. Resultado de medir la proporción en porcentajes de alcohol en un recipiente con fruta en fermentación. Entonces, esa variable pertenece a un rango, no es un valor exacto, sino que corresponde a un rango de 0 a 100. Quiere decir que Y puede tomar un valor cualquiera que esté entre 0 y 100. Lo mismo acá, X puede tomar un valor cualquiera que esté entre 5 y 300. Mientras que en las continuas decíamos que habían valores definidos que pueda tomar. ¿Qué valores puede tomar la variable? Puede tomar o 0.7 o 0.3 o puede tomar 0, 0 o 1 o acá puede tomar de 1 a 6, pero acá está tomando en rangos, puede ser X cualquier rango. Esto está muy relacionado si nos devolvemos un poco a la temática de desigualdades. ¿Se acuerdan ustedes que cuando se trabajan desigualdades o cuando trabajan ecuaciones, o cuando trabajan así también funciones, ahí podemos ver que hablamos de rangos, cuando X toma un valor cualquiera en ese rango? Por acá miramos U, otra variable U, distancia al centro de una medida desde la posición en la que cae un dardo lanzado por un tirador experto. Es el rango, esa longitud, esa distancia que existe de lanzar ese dardo. Ahí tendremos un rango de valores y esa variable U puede ser cualquier valor que esté dentro de ese rango. Bueno, aquí una observación importante que ya se las había mencionado, que dado que en cualquier intervalo continuo, aunque sea finito, hay un número infinito de valores. La probabilidad de que una variable aleatoria continua, X, definida sobre ese intervalo, tome un valor arbitrario o prefijado de antemano, siempre va a ser 0. Esto nos está diciendo en pocas palabras que cuando la variable tome un valor fijo o prefijado,
siempre se va a obtener como resultado una probabilidad 0, siempre va a ser 0. Y que aunque el valor sea finito, aunque sea la variable vaya de una cantidad específica a la otra, igual hay un valor que es continuo porque X puede tomar cualquiera de esos valores y no va a ser un valor exacto. Aquí nos dice que en caso de que las variables aleatorias continuas no es posible definir la función de probabilidad del mismo modo que en el caso discreto. Por supuesto, no es lo mismo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que la probabilidad está en el marco, dentro del marco de un rango, y aquí lo podemos ver cómo se expresaría entonces la probabilidad de una variable que es continua. La variable pertenece entonces a ese rango de valores y esa probabilidad puede ser igual a 1. Bueno, miremos acá. Ah, bueno, listo. Bueno, por favor, quiero escuchar preguntas. Con relación a lo expuesto, recordemos que el encuentro de hoy está únicamente basado en lo que son la definición, la conceptualización de variables aleatorias, en este caso tomando las variables continuas y variables discretas. Entonces quiero escuchar por favor preguntas que tengamos en cuanto a esta conceptualización. ¿Me escucha? Te escuchamos, sí señor. Yo tengo una preguntita ahí con respecto a la presentación. La última página me la puede mostrar. Esa, ahí. Ahí Sí donde señor. aparece observación importante, aparece Px igual a X igual a 0. Y un símbolo, Ujú. ¿eso significa? ¿Esto qué significa? Esta condición, eso nos está indicando una condición y nos dice que cuando los valores son arbitrarios, cuando siendo una variable continua y le dicen exactamente que ese valor, que la variable tome un valor exacto, entonces siempre se va a considerar la probabilidad 0 en ese caso. Eso es lo que nos está indicando y aplica para todas las variables. Esto es lo que está indicando esta expresión. Y es lo que dice aquí el enunciado. Dice, la probabilidad de que una variable aleatoria continua X definida sobre ese intervalo, sobre un intervalo, porque recordemos que un intervalo es un rango, si te dice que tomes un valor arbitrario dentro de ese rango, automáticamente la probabilidad viene siendo 0. Eso es lo que nos está indicando. ¿Y el símbolo? Ese símbolo es el de condicional que significa para todo valor. Ah, ya, profe. Yo tengo otra pregunta, pero ya no es con respecto a la presentación. No sé si la pueda formular. Listo. Sí, claro, adelante. Es que yo tuve la oportunidad de ver un curso de física moderna y ahí se habló mucho de la probabilidad. Entonces, con respecto al gato de Schrödinger, que había un 50% de que el gato estuviera, si lo metemos dentro de una caja, hay una probabilidad de un 50% de que estuviera vivo o muerto. No sé si usted se acuerda bien de eso. Del caso como tal, de la situación, Sí, entonces, o sea, si llevamos la probabilidad a temas cuánticos, ¿cómo podría yo calcular la probabilidad de encontrar un electrón? pero pues toca conocer los valores que te den. Te Porque están veo dando que un rango o te están dando qué variable te están dando, cuáles son los sucesos, el espacio muestral. Te va a conocer, para poder determinar la probabilidad, tienes que conocer todos los elementos fundamentales. Espacio muestral, las variables, identificar si estamos hablando de unas variables continuas o discretas. Todo eso tienes que conocerlo antes de determinar la probabilidad de ese suceso. profe, y si, bueno, usted tiene razón. Entonces,
¿cuál podría, o sea, podemos preguntarnos entonces cuál sería el espacio muestral de una partícula subatómica como el electrón? O sea, podemos encontrar o determinar cuál es el espacio muestral y cuáles son los sucesos. Pero en que ese electrón está haciendo qué función. No, digamos uno el electrón en el espacio, o sea, digamos en el medio. Bueno, ¿Sí en me ese hago caso, en ese caso, ¿qué te puedo decir? Lo que pasa es que ya además de conocer los conceptos de probabilidad para poder determinar esa probabilidad que tú quieres encontrar, hay que también tener conocimientos, por supuesto, de física, ¿sí? Debes tener un poquito de conocimientos de física, en este caso, del comportamiento de los electrones tanto en el espacio como en el medio, para poder determinar también esa probabilidad. ¿En qué condición se encuentra para poder determinar el espacio muestral? Y eso es importante, ahí sí es muy importante conocer un poquito de teoría que estás implementando. Ya, o sea, Me dices que, me podríamos dices que decir, eso lo encontraste en el cuestionario de evaluación de la etapa 3 o eso lo estás implementando en otro curso. no, eso fue una pregunta que yo me hice hace mucho tiempo y la quise corroborar acá, porque, o sea, Ah, ok. Ujú. hacerle una pregunta a usted para ver si de pronto el espacio muestral de un electrón podría ser, digamos, el elemento o el medio en que él se esté propagando, digamos, si es el aire. Entonces, el aire podríamos Sí. decir que es un espacio muestral o si es un metal. O sea, digamos, si un electrón está en un metal, podríamos decir que el espacio muestral es el metal o el elemento donde se encuentra, o ¿sí me entiendes? Tiene que ver, ahí tiene que ver mucho el medio en el cual se está propagando ese electrón. Tiene que ver, por supuesto, también. Que si Ah, tú ya, quieres, pero si tú quieres, Arnold, eso es muy interesante que podamos revisarlo. Si tú quieres, lo podemos revisar ese suceso, lo podemos revisar en el chat de atención. Podemos aquí conectarnos un ratico y podemos platicar sobre ese tema. ok, listo, profe, no hay problema. Listo, Listo, bueno, gracias. listo. Sí, lo que nos está indicando, Rodrigo, ¿quieres que le silencie el micrófono? Espérame, Rodrigo, yo intento, Rodrigo, Rodrigo. Listo, Rodrigo, qué pena, ya puedes activar. Te silencié porque sí hubo un momento del inicio que tenías el micrófono activo, entonces te silencié el micrófono, pero ya puedes participar. Bien, muy buenas tardes, compañero. Te voy a hablar desde la experiencia, porque pues he estado trabajando mucho el tema de tecnologías cuánticas para el procesamiento de datos, ¿cierto? Entonces, a ver, lo que estás comentando sí es posible realizar un experimento que te permita determinar si determinada partícula, valga la redundancia, sea un electrón, ¿cierto? Pero necesitas conocer, o mejor dicho, tienes que crear todo el escenario. Entonces tienes que crear el campo donde vas a trabajar, los componentes con que vas a trabajar, cuál es la relación de esos componentes, definir las variables que están asociadas a esos componentes y luego establecer una correlación entre ellas, ¿cierto? Pero pues es un tema que requiere no solo el tema de estadísticas, sí, efectivamente, como lo estamos revisando, el tema de probabilidad también lo requiere. Hay que tener un concepto muy claro de las partículas con las que estás trabajando, porque no todas las partículas se pueden trabajar de las mismas maneras. No puedes establecer una relación entre un átomo de electrón X con un átomo o un átomo de electrón Y, porque pues muchos de ellos ya están presentes. Entonces tendrías que recrear un montón de condiciones que en últimas lo que harían sería complicar el ejercicio. Entonces, por ejemplo, ahorita la profesora hablaba de determinar si el electrón se encuentra en el vacío, ¿cierto? O si, por ejemplo, el electrón está asociado a un material. Entonces, hay que definir muy bien el campo de acción donde se va a desarrollar, pero efectivamente lo que estás comentando se puede hacer con toda la tranquilidad del caso. Y pues requerirías un laboratorio muy bueno para hacerlo.
Rodrigo, muchísimas gracias. Sí, señor. Exactamente eso fue lo que traté de indicar al compañero, pero eso sería muy interesante que pudiéramos analizarlo. Incluso si tú nos puedes acompañar en un espacio de atención de la sala Teams, recuerden que son los martes y jueves para que podamos ver, de pronto él tenga ya puntualizado qué medio se pueda propagar y podamos determinarlo. Sería un encuentro bastante interesante, muy chévere que podamos hacer el ejercicio. Bueno, pues siendo de esta manera, terminaríamos el encuentro con la conceptualización de variables aleatorias y tendremos agendado entonces el próximo encuentro 25 de noviembre para que abordemos las distribuciones que se realizan ya en probabilidad, conociendo estos primeros conceptos elementales para poder comprender esas otras distribuciones. Y no quiero, digamos que quiero nuevamente recordarles que si ustedes, porque ya revisé algunos resultados del cuestionario de evaluación de la etapa 3, si ustedes desean recuperar la calificación, con gusto me pueden escribir por mensajería interna indicándome cuál fue el puntaje que obtuvo. Si está reprobado, con mucho gusto le damos la posibilidad de que pueda mejorar esa calificación con otro intento. Asimismo, quien pues no lo tenga reprobado el examen, pero tuvo una calificación que desee mejorar, con todo el gusto me escribe también y vemos la posibilidad de poderles habilitar un intento adicional para que puedan mejorar la calificación. Recuerden que estamos finalizando la etapa 3 del curso. Esta etapa finaliza el 26 de noviembre y días siguientes arrancamos con la etapa final, con la evaluación final del curso. Es muy importante que revisen entonces la agenda del curso para que estén pendientes de la programación, dado que en la evaluación final ya no se pueden brindar oportunidades para que ustedes puedan mejorar la calificación. Recuerden que la etapa final evalúa todo lo visto en el curso, todas las temáticas que hemos implementado hasta el momento. No siendo más, entonces damos por terminado este encuentro. Apreciados estudiantes, recordarles que la grabación va a ser compartida directamente por nuestros grupos de Teams, el campus virtual, y también va a ser alojado en el Padlet como recurso que hemos elaborado para el aprendizaje autónomo de los estudiantes del curso de probabilidad. Entonces quedamos muy atentos. Bendiciones a ustedes y gracias por participar de la sesión del día de hoy. Muchas gracias.